Les cuento que el tema central que tiene que ver con el título, que tiene que ver cómo se calcula lo que reciben las empresas, que es básicamente las cápitas, tiene hoy por hoy una importancia más que académica, porque si ustedes recuerdan y si siguen la prensa mínimamente, hace aproximadamente 2 meses se estableció una situación en la cual se negociaba el valor de las cápitas y las empresas planteaban que las cápitas tenían que aumentar un 4% y el Poder Ejecutivo que tenían que caer un 2%. Parece bastante importante esa diferencia, por lo tanto me parece interesante saber cómo es que se calculan, qué hay detrás de eso y qué incentivos genera. La forma de reembolso que está basada básicamente en las cápitas. La idea era contarles mínimamente que el sector salud importa sin lugar a duda porque uno de los determinantes importantes de la calidad de vida es la salud y el sector salud tiene que ver con ese determinante, pero desde el punto de vista más amplio, desde el punto de vista de la economía, el sector salud tiene un impacto. Hace poco un alumno me decía, ¿vos qué hacés? ¿En qué te trabajás? Y yo le decía que parte de lo que hacía era economía de la salud y me miró, ¿y qué es eso? Yo le decía, bueno, que es un sector que tiene algunas particularidades. Por ejemplo, es habitual que cuando un consumidor toma una decisión de consumo, él toma la decisión, él consume y él paga. En los mercados para la salud, por ejemplo, en los medicamentos, se puede pasar que quien toma la decisión es un médico, quien toma el medicamento es el paciente y quien lo paga es el seguro. O sea, hay 3 actores vinculados a una decisión de consumo que habitualmente está todo mancomunado en una sola persona. Entonces yo le decía al estudiante, hay algunas particularidades del funcionamiento de los mercados de salud vinculados básicamente a la lógica del seguro que importan y además por el impacto que tiene en la economía. Y estos son solamente macrodatos para contextualizar por qué importa el valor de las cápitas del que hablé al principio. Y para eso, básicamente decirles que desde el punto de vista de la generación de valor agregado de la economía, el sector salud representa 6 puntos del producto. Puse algunos sectores solamente para decir que un país basado en la ganadería, etcétera, tiene un nivel de producto bruto asociado al sector, igual que el sector salud. Si queremos tener otra mirada en relación al empleo que genera, este es otro año, son datos más anteriores al 2015 que presenté recién, pero que igual dan idea de la importancia que tiene en la ocupación. Es más, uno ahí podría sacar algunas conclusiones acerca de la productividad media, si compara la participación del sector en el producto y de la ocupación, pero sobre eso no me voy a referir ahora. También importa por la incidencia que tiene en el IPC. Actualmente, a pesar de que Uruguay, consecuencia del proceso de reformas que hubo, el financiamiento público pasó a ser predominante, sigue teniendo en el IPC un peso de casi 8 puntos del producto, y ahí están los principales componentes de la canasta de consumo privado vinculado a salud. Con lo cual, lo miramos por el lado de generación de valor, lo miramos por el lado de generación de ocupación, o lo miramos a nivel macro por la incidencia que tienen los precios. El sector salud no es un sector marginal, además de por la incidencia que tiene en la calidad de vida a través de su impacto en la salud. Mínimamente, sé que todos vivimos aquí, pero es un sector muy particular y seguramente haya algunas pautas de su estructura que no son tan conocidas. Digamos, 2/3 de la población está recibiendo sus servicios de salud en las llamadas IAM, Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, que son básicamente, por las dudas, CASMU, La Española, COSEM, etc. ACE, según sus registros, tiene 1.300.000 beneficiarios, seguros integrales 96.000, a eso habría que sumarle algunos seguros cerrados como son sanidad militar y policial. Cuando uno suma todo eso, se excede de la población del país. Entonces ahí surge una pregunta interesante cuando uno intenta evaluar la cobertura, es uno de los elementos que importan muchas veces a la hora de evaluar el sector salud. Tenemos un fenómeno complicado y es que las estadísticas que tenemos, ya sean registros administrativos, encuestas de hogares, nos dan cobertura para un país más grande que el que tenemos. Seguramente haya fenómenos de doble cobertura, seguramente en nuestros entornos pueda haberlo, y puede haber problemas de declaración, porque estos datos en algunos casos surgen de registros administrativos y otros no, con lo cual tenemos un problema si quisiéramos identificar cuál es la cobertura exacta de cada uno de los distintos prestadores de servicios en el país. Vamos ahora al financiamiento del sector. En el 2007 se genera en el país un quiebre
en el sector salud con algunos cambios. Un cambio tuvo que ver con el financiamiento, que es el que me voy a detener. Hay otros cambios interesantes que, creo que lo dije al principio, si no lo digo ahora, me cortan cuando quieran, porque la idea de esto es todos nos conocemos. Si hay algo que les resulte interesante, me corten si quieren intercambiar. El elemento que les decía que en el 2007 fue importante del conjunto de cambios que hubo en el sector tiene que ver con cómo se pagó a reembolsar a las instituciones. Se introdujo por primera vez en el país lo que se llama el pago ajustado a riesgo. Pero antes de entrar a eso, lo que quería comentarles es básicamente cuáles son las diferencias cuando uno compra servicios en un mercado tradicional donde hay un vínculo directo entre el consumidor y el oferente y lo que pasa en el sector salud. En el sector salud, a nivel mundial, y Uruguay no es una excepción, en general la gente lo que compra es un seguro, no compra directamente el servicio. Cuando uno requiere el servicio de salud, suele saber que tiene un seguro que generalmente es promovido por el Estado, en algunos países con oferta estrictamente pública, hospitales públicos, y en otros países, como en el caso de Uruguay, un subsidio a la demanda. Son efectores privados, pero con financiamiento básicamente público. Pero lo que me importa es que, en general, lo que se consume es la idea de consumo contingente inherente al mercado de los seguros. Insisto, esto tiene que ver con un público que no tuviera los elementos básicos del funcionamiento del mercado seguro. Estas son las relaciones típicas, que lo único que me importa destacar es esto último. Partiendo de la idea general de los tres actores de un mercado de seguros, en Uruguay hoy tenemos un problema, por ejemplo, vinculado a lo que le pagan las aseguradoras a los talleres mecánicos. Me fui un poquito de salud, pero para poner el tema sobre la mesa. Cuando uno piensa en el mercado de seguros, en el mercado de accidentes de tránsito, lo que tenemos es la figura tradicional de los tres componentes. Tenemos los consumidores, tenemos el Banco de Seguro del Estado, RCA, o como lo queramos llamar, y tenemos los talleres privados, que son los que brindan finalmente el servicio a los consumidores. Acá hay un esquema en el cual podría suceder una integración vertical entre el seguro y la prestación. Eso tiene implicancias importantes porque la oposición de intereses que hay entre la aseguradora y los prestadores, es lo que les acabo de decir ahora, que hay un conflicto por lo que la aseguradora le paga a los talleristas, hay un conflicto porque obviamente pretende cobrar más, hay una oposición de intereses. En algunos mercados, si ese es el caso de Uruguay para el sector salud, está integrado verticalmente. Cuando uno va a una institución, a la española, al CASMO, muchas veces, porque no analiza estas cosas, no es consciente, pero el servicio que le brindan es el de aseguramiento y el de prestación. Es la misma institución que recibe la prima del seguro, la que presta los servicios, con lo cual lo que se pierde es la contraposición de intereses entre el prestador y asegurador. Hay un contrato que es interno pero que no está materializado en forma explícita, porque hay un solo agente. Vayamos en concreto al caso de Uruguay, cómo es que se plasma la obtención y la canalización de fondos. La JUNASA es quien se encarga de regular o gerenciar el sistema. El llamado FONASA no es más que la institución que recaba los fondos, pero las decisiones las toma la Junta Nacional de Salud. Los consumidores son los que reciben los servicios y aquí lo que tenemos son los prestadores, que aquí son básicamente las YAM que les mencionaba, ACE, porque cualquiera de nosotros, si tenemos derecho a tener atención a través del FONASA, podemos elegir ACE y podremos elegir también un seguro privado y llevarlos nuestra cápita a ese seguro privado. Pero mayoritariamente el FONASA está financiando el conjunto de las llamadas IAM. ¿Cómo es que se financia? Y aquí también es un tema que, si ustedes repasan la prensa, ha dado bastante que hablar, que es el famoso déficit del FONASA. El FONASA se financia, o el sistema, porque insisto, el FONASA en realidad es la caja, es el BPS, que es quien administra esos fondos, con aportes personales de aquellos trabajadores formales, se financia con aportes patronales vinculados al aporte de estos trabajadores formales y en forma residual con impuestos. Y aquí es donde, a mi entender, se comete un error cuando se dice que el déficit del FONASA ha ido aumentando. ¿Por qué digo que se comete un error? Cuando se diseñó el sistema, se planteó como fuentes genuinas del sistema los aportes personales, que ahora mínimamente vamos a repasar cuáles son las magnitudes, los aportes patronales, y si fuera necesario, y así lo establece la ley, con rentas generales. Con lo cual, el legislador previó que una fuente genuina de financiamiento son los impuestos. Entonces, no hay un déficit. Hay un déficit cuando mis ingresos genuinos no alcanzan para financiar mis gastos. Acá los ingresos genuinos, porque así lo define la ley que crea el FONASA, también generan los impuestos. Pero con esa lógica nunca va a haber.
No, claro, no hay. Lo que está diciendo es que por definición jamás va a haber una llamada. No hay déficit. Lo que hay sí es una presión. Jamás hay, ni jamás va a haber. Si lo cambiamos la definición de cuáles son los ingresos genuinos, no jamás lo va a haber. Porque, ¿cómo definís el déficit? Me parece un poco naive esa posición. Es decir, como renta general está incluido, entonces nunca, jamás se va a ver. Y no, porque... Entonces, nunca va a haber este déficit de nada. Pero ese es el problema, que el legislador lo planteó así. Ese es el problema. El legislador dice, si hay, entonces, como se financian rentas generales, no hay ningún mecanismo para decir, pongámosle un tope a esto, porque esto podría estar infinito. Ese es un problema. Pero es así. Yo te estoy transcribiendo la ley. Si querés, digamos que hay déficit, lo que digo es, la ley establece que todo descalce entre los aportes se financia, que es distinto que la seguridad social. Porque la seguridad social lo que hay es 5 puntos del IVA que van destinados. Y si no alcanza, hay que ver cómo se ajusta. Acá no, acá se dice todo lo que sea necesario para financiarlo. Entonces, lo que digo, la ley establece por norma, en forma NAI, que no hay déficit. Uruguay no tiene déficit. Lo que estoy diciendo es, tenemos un problema porque el legislador dijo, hay que darle la plata que necesite. Eso es lo que dijo el legislador. ¿Por qué me importa, por qué hago este planteo? Pues justamente la situación actual genera que, como no va a haber déficit, no deberíamos preocuparnos. Pero esa es la situación que tenemos hoy con la legislación actual. No hay una restricción. ¿Cuáles son las tasas de aporte? No solamente para que después a alguno le interesa el conjunto, la tasa básica. El sistema cuando arranca con el 3% de aporte personal de DICE, que no sé si se acuerdan, previo al pago ajustado por riesgo, el BPS tenía una cobertura para los trabajadores formales, estrictamente para los trabajadores, que era del 3%, como con la reforma, además del pago ajustado al riesgo, que fue el que mencioné al principio, que vamos ahora a profundizar, hay otros cambios que se incorporan los hijos del trabajador y los cónyuges, cambian las tasas de aportes y bueno, y además hay un escalón según los ingresos. Esos son los aportes personales que cualquier trabajador formal tiene que hacer al BPS para financiar el FONASA. Los aportes patronales son de una base del 5% de la nómina. Cuando eso no da, como dije recientemente, aparece rentas generales. Pero en el año 2012, porque esto es del 2007, la creación del FONASA. En el año 2012 pasa algo que también da para una charla en sí misma, y es que el aporte personal, el que surge de esta tabla, se le puso un techo. Se dijo lo siguiente en el 2012. Si un núcleo familiar aporta más que lo que se entiende, y ahora les voy a decir qué es lo que se entiende, que debe aportar, se les devuelve a los trabajadores ese importe. Es decir, toda la ganancia, o mejor dicho, parte de la ganancia en la progresividad del financiamiento, se ve de alguna forma nublada, porque ahora lo que pasa es, los que tienen altos salarios van a verse topeados, y esto es la situación actual, a pesar que es otro tema de debate, que el año pasado hubo una amague de que se iba a eliminar esta institución que es la devolución de los aportes del FONASA. ¿Cuál es la idea? Hay un valor que fija el banco del FONASA, que es lo que se llama la cuota equivalente. Es un valor que surge de una cápita promedio con un incremento del 25%. No importa mucho el detalle, lo importante es que estos valores son los que supuestamente cada trabajador debe aportar por mes. Supongamos que, tomo mi caso personal, yo tengo 3 hijos y yo, por lo tanto, tengo 4 personas a cargo. Yo debería aportar por lo menos por esta cuantía multiplicada por 4 según la fecha, ¿no? Si aporto menos no pasa nada, pero si me excedo, al año siguiente el BPS me va a devolver los excedentes. Yo estoy aportando por encima de la cuota promedio equivalente. Mi gasto generado fue menor a mis aportes y por lo tanto se me va a devolver la diferencia. Eso también, a mitad de año siempre lo van a escuchar, es la devolución de los excedentes del FONASA. Es más, algunos de los que estamos aquí sentados quizás se les devuelve, capaz que ni sabían exactamente qué es lo que estaba sucediendo. Lo que está sucediendo es que los aportes, detrás de esto hay una idea de un sistema de financiamiento en el cual se les plantea una razonable equivalencia entre lo que yo aporto y lo que recibo. Porque alguien me puede preguntar, ¿y esto por qué? Es porque si no era que este gobierno planteaba que cuanto más se tenía ingresos, más que había que aportar. Esto se aleja de esa idea, esto se acerca más a ese criterio tributario en el cual lo que uno aporta debería estar en concordancia con los servicios recibidos.
¿Cuál es el valor de los servicios recibidos? Este valor del costo promedio equivalente. Si yo me excedo, me lo devuelven porque estoy pagando de más. Una pregunta interesante que la voy a dejar planteada nada más es ¿por qué en el 2012 se da este paso? Que en realidad, desde el punto de vista de la equidad, no le agrega equidad, sino que le quita equidad. Un gobierno donde entre uno de sus planteos más importantes tiene que ver con la equidad. Acá viene la otra pata. O sea, hasta ahora lo que dije es cómo es que se financia el FONASA. Y ahora viene la parte que me importa más, que es la que hoy por hoy está sobre la mesa y que seguramente en estos días en la prensa salga alguna otra discusión en torno a esto. Las instituciones que forman parte del FONASA, las IAM, la cuota parte de ACE, que son socios FONASA que dijeron ACE, y los seguros privados, lo que reciben es un valor, una cápita. La cápita es la prima de riesgo que determinó el Poder Ejecutivo en nombre de la JUNASA que va a pagar por cada persona. Cada empresa recibe por cada persona una cápita, que es un pago prospectivo, es decir, más allá de lo que gasta esa persona, como es la prima del seguro. Y tiene un componente llamado meta, que es un componente, si ustedes quieren, de desempeño. Hay fijada una serie de metas que las instituciones tienen que cumplir, por ejemplo, una cantidad de controles a la mujer embarazada, una cantidad de controles al niño sano, etcétera, que en la medida que se cumplen se les paga un valor adicional. Grandes números. Las cápitas son el principal, ahora lo vamos a ver en un cuadro, pero por lejos el principal determinante de los ingresos de las instituciones. Las metas es marginal. Es más, la primera meta se creó, porque todas estas cosas es interesante la economía política. Cuando se calcularon las primeras cápitas que se aplicaron en el 2007, el pasaje de las cuotas DICE que había previo a la implementación del pago ajustado a riesgo a las cápitas daba una pérdida para las instituciones que representaba algo así como un 5% de los ingresos que recibían por DICE. Era complicado una reforma en un gobierno que arrancaba, en el 2007, en un gobierno de izquierda que recién arrancaba, con lo cual se decidió mantener constantes los ingresos del sector. Entonces se inventó la meta 1, porque hay varias metas, hoy por hoy llegamos a la meta 4. Esa meta 1 lo que hizo fue cubrir los ingresos de las instituciones para que a nivel sectorial no perdieran un peso. O sea, en el punto de partida, el sector, al interior hubo transferencias, ninguna institución perdió un peso. Se creó la meta 1, que tiene una lógica que en lo personal me parece razonable y es de dar una parte variable asociada a desempeño. Lo que es bastante cuestionable son los indicadores de desempeño que se emplean, pero avancemos. Bueno, esta es la lógica de cómo funciona hoy básicamente, y si me permiten paso a la última, que aquí es donde está lo que importa mencionar. Las aseguradoras prestadoras, básicamente las IAM, aproximadamente 2 millones de personas están financiadas por el FONASA. Lo que reciben es cápitas y metas, pero también hay gente que individualmente paga de su bolsillo y compra el seguro, cada vez menos, porque acaban de entrar este año los últimos jubilados, con lo cual hay un remanente de unos 200.000 uruguayos que siguen pagando la cuota individual de su bolsillo, porque no son trabajadores formales y tienen plata suficiente como para pagar su cuota. Y lo otro que hay, que también es un tema de mucha discusión por el impacto que tiene la equidad, son los copagos. Yo abro muchos paréntesis de temas para vender, que hay cosas interesantes, pero sobre los cuales, salvo que ustedes me digan, no me voy a detener. ¿No? Pero este es el mapeo general, ¿no? Donde están los distintos movimientos, por lo menos los más importantes, porque financiamiento de las empresas hay otras cuestiones que tienen que ver con algo capaz que escucha el crédito fiscal, etc. Es un sector muy regulado donde aparece una casuística muy importante. Bien. Acá lo que les decía hace un ratito, si nos enfocamos en el impacto que tienen estas cápitas, representan de los ingresos del conjunto de la IAM el 64%. En realidad ese valor está subestimado cuando yo analizo en forma particular lo que podemos llamar las prestaciones FONASA, porque las instituciones, la española por ejemplo, tiene una parte de su negocio, la palabra negocio a veces choca en salud, pues la parte de su negocio que es las prestaciones al FONASA, pero tiene otras prestaciones que no tienen nada que ver con el FONASA, que tienen que ver por ejemplo con el Fondo Nacional de Recursos. Entonces tienen distintas áreas de negocios. Cuando tomo el área de negocios estrictamente FONASA, este porcentaje todavía es más alto. Todo esto para decirles que las cápitas son el detonante del éxito o el fracaso económico de las instituciones. Y son, vamos a ver, el detonante también en parte de la sostenibilidad fiscal del país. Entonces, detrás del precio de las cápitas va la sostenibilidad de las empresas y en parte, como vamos a ver después, también fiscal.
El crédito fiscal es lo siguiente. Como este país tiene un problema con la inflación, está muy preocupado y acordate que la cuota pesaba más o menos 3% de la canasta. En lugar de dar aumentos de cuota, cada 6 meses los precios del sector se incrementan por una paramétrica. Entonces, lo que hizo el gobierno para contener la inflación, además de algunas rebajas a fin de año de UTE, etcétera, que todo el mundo conoce, lo que hizo es congeló la cuota de las instituciones, pero las instituciones necesitaban esos recursos. Entonces, lo que le hace es un crédito fiscal. Le permite deducir del pago de impuestos, entonces el consumidor no paga más, eso no va al IPC, pero es plata fiscal. Lo que sucede es que se transforma pago de bolsillo en el trade-off entre el problema fiscal y la inflación. El gobierno prefirió el problema fiscal. Entonces está pagando con renuncia de impuestos la no suba de las cuotas individuales. Esas que yo sé que pesaban poco, pesaban un 2,7 en la canasta de consumo. ¿Se acuerdan del cuadro? ¿Lo quieren ver? Debería pesar mucho menos. Y que pesa mucho, totalmente. Hoy debe pesar mucho menos. El tema es que cuando se armó la canasta de consumo, Previo a la reforma. hubo un ajuste ad hoc hasta ahí, pero eso no lo sé, tengo que ir al INE, pero si ustedes recuerdan, entre que se hizo la encuesta de consumo y salieron los datos, hubo un lag grande. Esto es muy entre casa, les cuento, charlando con uno de los asesores del INE, David Gleberman, no sé si lo conocen, me dijo, yo le digo, che, hace no sé cuánto, pasa que estamos ajustando, porque cuando tomamos la muestra, el FONASA no había empezado y estamos en forma ad hoc ajustándolo. Yo tengo pendiente hace años ir al INE para saber bien lo que hicieron, pero de todas formas, aunque lo hayan ajustado, todavía es menor. O sea, ese porcentaje para mí está sobreestimado, sin lugar a dudas. Pero lo que sí, estoy casi seguro por esta conversación, de que ese porcentaje no refleja, que ya tiene un ajuste ad hoc, pero explicitado. Digo, no es porque Uruguay, creo, esa es mi evaluación, no hay manejos espurios de los ponderadores, ¿no? Pero yo creo que ese que yo mostré igual está, coincido contigo, sobreestimado. De todas formas, la evaluación del Poder Ejecutivo, porque eso es el Poder Ejecutivo que define eso. Dice, no te doy aumento, algo les duele, o tan importante es la preocupación por la inflación que han optado por no dar aumentos y llevarlo a crédito fiscal. Y ha ido aumentando en el tiempo. Entonces, eso es el crédito fiscal. No te doy aumento y lo que perdés porque no te permite aumentar tus ingresos, te lo pago yo. Por eso que yo les decía que el financiamiento, hablar sobre capital metas es bastante más... hay otras cosas que es sustitutivo de... esto está muy compactado, pero por ejemplo, hay otro ingreso dentro de otros que es los ingresos sustitutivos por tickets y órdenes. Los jubilados tienen unas exoneraciones de tickets y órdenes, que son los copagos, lo que hoy hablábamos, que son financiados también con fondos públicos. Entonces eso lo paga el Estado directamente. No pesa mucho, está metido acá adentro. Pero el sistema de financiamiento es un poco más complejo, pero lo más relevante, y sobre todo para el FONASA, son las cápitas, ¿tá? Que representan, en términos del negocio FONASA, un 80%. El tema es cómo se calculan esas cápitas. Entonces, las cápitas lo que intentan es reflejar el gasto diferencial que tienen los individuos según sea su riesgo. El tema es cómo defino el riesgo en este mercado, el riesgo de enfermarme y el riesgo de gastar. Uruguay optó por un mecanismo que es muy usado a nivel internacional, que tiene la gran virtud que es muy elemental y que por lo tanto es fácil de entender el ajuste y de aplicarlo, que es lo que se llama el ajuste demográfico. Los indicadores de riesgo que utiliza Uruguay son estrictamente el sexo y la edad. Ahora voy a dar algunos argumentos para decir que es razonable usar esos, aunque sea insuficiente, porque lo que hacen otros países es complementar lo que se llama ajuste demográfico con otros indicadores de riesgo. Uruguay optó en el año 2005-2006, cuando se hicieron las primeras estimaciones, por el ajuste demográfico. Las cápitas que tenemos hoy, al 2016, son las mismas que se calcularon y se empezaron a usar en el 2007, ajustadas por precios, obviamente, pero no en su estructura, solamente por inflación. Hoy por hoy se está discutiendo el valor estructural de las cápitas, pero el ajuste que se hizo fue, como acabo de decir, demográfico. Los tramos de edad no correspondieron a un análisis estadístico de intentar buscar la menor varianza dentro de cada grupo y la mayor varianza entre grupos, sino que la información disponible era esta. Otra vez casi entre casa. El gobierno asumió en marzo del 2005 y pretendía en el 2006 tener las estimaciones de cápitas en un país que no había. Lo único que se podía es usar la información que había disponible al momento, que estaba con esta apertura. Y a eso fue lo que Esta apertura más tiene su lógica. Esta apertura no es caprichosa, por algo existía. Pero tiene una lógica muy sanitaria que no necesariamente es la mejor a los efectos de capturar el riesgo
que es lo que nos interesaba capturar. Bien, ¿cuál es la lógica elemental del mercado de los seguros? El gasto de una aseguradora tiene que ver con dos variables aleatorias. Yo acá, lo que está en gris es porque esta presentación está pensada para un público, si se quiere, con menos formación, entonces yo decía, eso no lo miren, pero bueno, lo podemos mirar. El gasto que tiene a lo largo de un periodo una aseguradora es la conjunción de dos variables aleatorias. La cantidad de personas que reclaman, que demandan un servicio, que son esas barritas que están ahí, y el gasto en cada uno de estos reclamos. Entonces, el gasto total es la sumatoria, pero la cantidad de sumandos es una variable aleatoria, y cada uno de los componentes, su intensidad también es una variable aleatoria. El gasto así definido se puede descomponer en gasto esperado a partir del producto entre la esperanza de la cantidad de reclamos que voy a tener por la esperanza del gasto de cada reclamo. Algo así como si voy al mercado de automóviles, pongo este ejemplo porque siempre es más sencillo que, me parece, que de salud, la cantidad de choques que voy a tener por el gasto promedio de cada choque, eso es lo que me da el gasto esperado. Pero cuando yo quiero pensar en una prima, lo que tengo que saber es cuánto es el gasto por cada asegurado. Porque esto es el gasto total del asegurador. Entonces el gasto total no es más que este gasto, que es una variable aleatoria, sobre la cantidad de asegurados que tengo. La idea es que, usando la descomposición anterior, la cantidad promedio por afiliado de demandas por el gasto promedio de cada uno de los eventos es lo que me da el gasto esperado por afiliado y es lo que debería ser lo que se llama la prima pura. En el mercado de seguros tenemos la prima pura, que es la prima que no contempla el riesgo. Lo único que hace es ajustar por riesgo, pero no la variabilidad asociado a ese tipo de riesgo. La prima actuarial implicaría sumarle a la prima pura el desvío estándar de la variabilidad del riesgo asociado. Entonces, ¿cuál es la situación que nos encontramos para ver cómo se calculan las cápitas en Uruguay? Esto que está acá es información de distintas instituciones, son algunas elegidas al azar, absolutamente al azar. Lo que está en el eje son los tramos etarios, estos que están aquí, estos menores de un año, 1 a 4, etc. ¿no? Y eso que está ahí es la cantidad de consultas promedios anuales. Lo que quiere decir es, si miro la primera de arriba, es que los menores de un año tienen 14 consultas al año en promedio, en aquella institución, en esta otra 12, en esta otra 12 y pico. ¿De acuerdo? Y lo que salta hacia la vista es que para consultas tenemos casi siempre una forma de U. Los centros de costo de las instituciones tienen una apertura que tenemos consultas, pero también tenemos intervenciones quirúrgicas, también tenemos internaciones CTI, internaciones, o sea, yo acá estoy mostrando solamente las consultas por elegir algo al azar. Entonces, esto vendría a ser la cantidad de reclamos promedio. Acá no estoy hablando de los costos promedio, estoy hablando de la cantidad de reclamos. Los menores de un año, si yo tuviera que decirles cuánto le voy a cargar a las cápitas, y aproximadamente, mirando así nomás, unas 12 consultas, el costo de 12 consultas, porque ya después hacemos bien el desarrollo estadístico, pero así a promedio digo, voy a pagarle a los menores de 12 años por consulta el costo de 12, porque es lo que me da. ¿Es razonable en la slide anterior asumir que son independientes esos dos eventos? ¿Cuáles dos? El N y el G. La cantidad de afiliados que consultan y el costo promedio. Sí. ¿Cuál es la idea? Creo que sí. Pensar en que es lo mismo a mí en el mercado de seguros de automóviles. La cantidad de accidentes y cuánto gastas en cada accidente son cosas independientes. No, pienso en campañas, por ejemplo, que se puedan hacer de tratamientos de algún tipo, que la gente tienda a ir a la mutualista y siempre enfocadas a un determinado tipo de tratamiento. No sé. A ver. No. Podría tener, de todas formas, la situación con la que calculamos las cápitas está todavía, si vos querés, asumamos que puede haber una relación. El caso que nosotros estamos desarrollando concretamente en Uruguay, ¿cómo se calcularon? El costo de cada una de la consulta para cada tipo de riesgo se asumió constante por falta de información. O sea, eso lo iba a decir después. Sin entrar en la discusión si hay una correlación, fue mucho más fuerte. Por razones de información, lo único que determina el valor de las cápitas es el uso, no los gastos unitarios. Y vos mirás por qué, porque no hay información. Hasta el día de hoy lo único que se está abriendo es el gasto del medicamento porque se puede. Para ser más claro, lo único que estamos considerando acá para tener el valor de las cápitas es
esto específico a cada tipo de riesgo, esto es el promedio de todos los afiliados. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto gasta en una consulta un niño versus cuánto gasta en una consulta un adulto. Esa información no está. Eso fue hace 9 años. ¿No hubo tiempo de ya recabar un poquito más de datos? Creo que sí. Tendría que haber. Sí, te cuento porque yo ahora de acá, a las 2 tengo una reunión para discutir estas cosas, las cuales estamos cuestionando los problemas de información. Cuando digo quién es yo en este momento, yo estuve en el punto de arranque, cuando se calculan las cápitas originales, yo estuve trabajando en el Poder Ejecutivo. Ahora estoy en una negociación entre el Poder Ejecutivo y las empresas, asesorando a las empresas. Y el planteo que hago es muy similar. Sí, tendríamos que tener otra información, pero no hay. Tampoco es tan fácil, pero se podría tener, sin duda. El tema está donde... Hasta ahora las cápitas no se modificaron, con lo cual a nadie le preocupó y era un trabajo académico. Ahora, por X razones que tienen que ver con una negociación que hubo hace 2 años, que el Poder Ejecutivo se comprometió a reverlas, bueno, estamos ahora en esta danza. Pero yo te digo, deberíamos tener este valor, no el promedio, sino ajustado por riesgo también. Lo único que las cápitas que hoy tenemos, lo único que reflejan es lo que yo les estaba mostrando, por eso les estaba mostrando, es la intensidad del uso. Pero para cada producto, para las consultas, para los días camas, para el CTI, el costo que se supone es el mismo de un adulto que de un niño o de una mujer, da lo mismo. Entonces, ¿qué diferencia en los valores? La intensidad de uso del servicio. Con lo cual, si hay o no una relación, es sintonía fina en un contexto en el cual yo asumo que el valor de una consulta es independiente. Lo que no es, si ustedes han ido alguna vez a una consulta de un niño, las consultas de un niño menor de 1 año de control no generan ningún gasto en promedio. Una consulta de un adulto mayor, en general, puede generar de entre 8 o 10 medicamentos y análisis, con lo cual suponer que la consulta tiene el mismo costo es un supuesto muy fuerte que se hizo porque no se puede hacer otra cosa. Pasó mucho tiempo, coincido. Solamente para que vean cuál es qué es lo que yo capturo cuando veo las tasas de uso. Otra vez, cada punto es una institución. Estos son, en la primera fila, en la parte de arriba tenemos los hombres menores de 1 año, la dispersión en torno a 13 consultas aproximadamente, que es lo que estamos teniendo, y los hombres entre 20 y 44, un promedio de 2. O sea, más allá que hay oscilaciones, hay promedios que estadísticamente son notoriamente diferentes entre los hombres según la edad. Por lo tanto, los costos razonablemente también tienen que variar por la tasa de uso. Pero también pasa lo mismo cuando yo comparo por sexo. La cantidad insisto, el tomar las consultas es por tomar uno, porque si no implicaría hacer una presentación de 1000 cuadros. Pero pasa lo mismo. Las mujeres tienen un nivel de consultas mayor en el tramo de edad fértil, ¿no? Esto tiene mucho que ver con el embarazo, de 20 a 44 con respecto a los hombres. Con lo cual, esto para decir que la edad y el sexo van a incidir en el gasto. El tema es insuficiente, nada más, pero que inciden y parecía medio obvio, y esto lo que hace es refrendar con datos reales, porque estos no son datos simulados, son datos reales, cuál es la situación. Estos son los valores, solamente para tener una idea, ya ahora de la cápita que comprende todo el gasto, están los valores con los tramos que les planteaba y hombres y mujeres. Esto se actualiza cada 6 meses por una paramétrica que tiene que ver básicamente con cómo varía el precio de los salarios, medicamentos, etc. Tenemos una curva en U, pero esto ya es para todo el gasto, pero que de alguna forma rescata lo que vimos para consultas, lo que hubiéramos visto si hubiera mostrado días camas ocupados, etc. O sea, esos son los valores que se están pagando y que hoy se están discutiendo si son estos o tienen que ser otros. La gran diferencia entre hombres y mujeres es el empinamiento que tienen las mujeres en la edad fértil, ¿no? Cuando uno ve, fíjense en 20 a 44, cuál es la diferencia entre los hombres y las mujeres, ¿no? Dale. Justo ahí, vos antes habías presentado un cuadro en el que tenías la cápita promedio. Sí. Que paga el contribuyente. O sea, no, para la devolución, ¿no? Eso era lo que usa el BPS para definir la cápita promedio equivalente. Eso es un cálculo que no está en ningún lado cómo hace exactamente el Poder Ejecutivo. Se supone que es un promedio ponderado de esto al que le carga el 25% por gasto de administración. pero todos tenemos la misma, independientemente de la edad y el género, todos tenemos la misma cápita promedio. Para la devolución sí, para la devolución es un valor único, sí, es per cápita, sí, es ese valor. Sí.
que es un promedio ponderado de esto más un 25% por gasto de administración. ¿Sí? Pero ese valor es único. Por eso yo le decía, seguramente nosotros recibimos devolución y no sabemos bien cómo se calcula así. Es único el valor, sí. ¿Juanjo, ibas a decir algo? No, que la ponderación surge, la ponderación no. La ponderación surge de agarrar la estructura de, para empezar, eso es lo que dice en algún lado cómo se calcula, pero en realidad hay cierta oscuridad de ese numerito que yo les mostré de dónde sale. Yo nunca vi exactamente, pero cuando la ley que establece la devolución de los excedentes del FONASA dice, se calculará un promedio de las distintas cápitas ponderado, donde supongo yo, porque insisto, no hay un decreto donde se explicite exactamente de dónde salen esos números, yo lo busqué y no lo hay, pero yo tengo, cualquiera tiene, entraste a la página del SINAD, del Sistema Nacional de Información, y tenés los ponderadores, cuántas personas hay aseguradas en cada uno de estos tramos. O sea, hacer un promedio ponderado eso es muy sencillo y cotejarlo con aquello es muy sencillo. Y supongo que es un promedio ponderado usando esas estructuras que son públicas, si entran a la página, cualquiera sabe cuántos afiliados hay en cada uno de estos tramos. Bien. Una cosa que me importa y mucho, que tiene que ver con este pago prospectivo y lo que hoy le hablaba de la prima pura. Si a mí me pagan una cápita, la cápita lo que es una imagen monetaria de un modelo de atención que yo preveo voy a tener en promedio por cada afiliado. Surge del promedio de las tasas de uso, como decíamos hoy. Fíjense en que lo que uno tiene son oscilaciones que tienen que ver con la morbilidad, con la enfermedad en cada institución, y por lo tanto podría pasar que ninguna institución tuviera una cantidad de consultas igual que la que me están pagando. Fíjense, por ejemplo, esto es bien reciente, lo vi hoy y lo cargué. Esto es las intervenciones quirúrgicas urgentes por cada 1000 afiliados. Otra vez, lo que hay en el eje de las abscisas son distintas instituciones. Fíjense que algunas tuvieron 5 intervenciones el primer semestre del 2016, 5 intervenciones cada 1000 afiliados y otras tuvieron 40. Cuando yo calculo un pago prospectivo, pago un promedio, y si el promedio es 20 y tuve 40, estoy en problemas. Los modelos de ajuste por riesgo, sobre todo cuando son parciales, como el de Uruguay, por lo que acabo de decir, este ajuste demográfico capta si bien capta parte del gasto, no capta todo, genera dos consecuencias, una positiva y una negativa. El pago de cápitas podemos decir que es un pago prospectivo. ¿Qué quiere decir? Gaste lo que gaste, a mí me pagan por atender a Juan tantos pesos. Gaste lo que gaste. La ventaja de ese gasto prospectivo es que genera un incentivo a la eficiencia. Si lo que yo recibo es independiente de lo que gasto, si gasto menos, voy a tener un mayor resultado económico. Tengo ingresos, ahí la clave está que mis ingresos no están atados a los costos. Yo gaste lo que gaste, la cápita no varía. Por lo tanto, tengo un incentivo a la eficiencia que la contracara es la calidad, porque yo puedo tener tanto incentivo, ser tan potente el incentivo a la eficiencia, que lo que hago es dar prestaciones de baja calidad. ¿Cuál es la contracara de este ajuste que me lleva al incentivo a la eficiencia? La contracara de esto es que si el ajuste no es bueno, yo estoy poniendo en riesgo la sostenibilidad de las empresas, porque en la medida que el riesgo no captura en forma adecuada el gasto esperado y no tengo ningún mecanismo de compensación porque están pagando la prima pura, yo no lo dije de forma explícita, el cálculo de la cápita en Uruguay es la cápita pura, no contempla un plus para los desvíos, por lo tanto yo tengo un problema que hace que este pago prospectivo puro ponga en tela de juicio la factibilidad económica de las empresas. Con lo cual, lo que sucede en otras partes del mundo es que se proponen mecanismos alternativos. Uno es mejorar el mecanismo de riesgo. Esto quiere decir, por ejemplo, ver las patologías de las personas. Si una persona que tiene diabetes va a gastar más que una que no, entonces se sofistica la estimación de las cápitas. La otra es introducir sistemas mixtos, prospectivos y retrospectivos. ¿Cuál es la idea? Bajo determinadas circunstancias, si hay un desajuste muy grande entre lo previsto y lo que sucede, compensar a las empresas. Eso es trabajar con un ajuste prospectivo y retrospectivo a la vez. Una propuesta que estamos haciendo tiene que ver con esto de generar una eventual compensación
retrospectiva si suceden determinadas cosas asociadas a las brechas de producción. Porque una cápita adentro dice, yo te pago 12 consultas, te pago tantos días cama, etc. Si una empresa tiene una cantidad significativamente mayor a lo que estaba previsto, evidentemente va a tener problemas financieros. Entonces, para evaluar eso, lo que uno podría plantearse es comparar por un lado la producción observada, y aquí hay algunos temas delicados que tienen que ver con la capacidad o no que pueden tener las empresas para inducir demanda, ¿tá? Pero eso lo retomo después, pero solamente no quiero caer en la posición naif de ignorar la eventualidad de que haya inducción de demanda. Supongamos que soslayamos el problema y que no nos preocupa los problemas de inducción de demanda. Tengo una producción observada que es la que surge de una demanda genuina por parte de la morbilidad de la población, y tengo una producción financiada. ¿Qué es esto? Si yo tengo tantos niños, a mí me van a financiar tantas consultas de forma implícita, porque el valor de la cápita adentro lo que tiene es tantas consultas, tantos días camas ocupados. Entonces tengo una producción financiada y tengo una producción observada. Si yo pagara lo observado, evidentemente es un pago histórico donde lo que genera es una ausencia total de incentivos a acotar costos, con lo cual parece razonable ir por un sistema prospectivo donde yo no te valide todo el gasto observado, pero a su vez tengo que contemplar, creo yo, esto es una propuesta, como regulador, la eventualidad de que yo tenga una producción observada mayor a la producción financiada que me ponga en tela de juicio mi sostenibilidad. Esto es la forma de calcularla que no viene al caso, es algo que interese, pero no viene al caso, por eso está en gris. Entonces, la idea es definir una brecha entre la producción observada y la financiada, que primero está en unidades físicas y que después multiplicándolo por los costos respectivos lo tengo en valores. Eso me permite sumar las brechas de distintos productos, las que pueda tener en consultas, más el CTI, más día cama ocupado, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es, o la propuesta que estamos planteando es generar un margen de variabilidad del valor de la producción financiada, donde tengo el valor de la producción financiada y genero con un parámetro que es crítico, ahora vamos a ver por qué, pero el valor de tita es crítico, es donde no habría compensación. Toda variabilidad en el entorno de esas dos bandas no pasa nada, es decir, el pago sigue siendo 100% prospectivo, es decir, pago lo financiado. Si yo observo esto, no tengo nada para hacer. A lo largo del tiempo, bueno, esto es lo mismo, no es nada para hacer. A lo largo del tiempo yo tengo distintas opciones y evidentemente me puedo ir de las bandas, hacia arriba o hacia abajo. Puse ahí hacia arriba, pero el mecanismo también opera hacia abajo. Entonces, la idea es que hay una brecha que se genera con compensación. Lo que uno podría hacer para mitigar el riesgo, pero no eliminar el incentivo, es no pagar la diferencia entre lo que está financiado en cápitas más lo observado, sino pagar la diferencia que hay entre lo observado y la banda superior. Con eso lo que yo logro es un incentivo a seguir teniendo costos por debajo de lo que me están pagando para ganar, y a su vez tengo una compensación eventual que no es del 100%. Si es del 100% pierdo el incentivo, con lo cual mitigo el riesgo, pero no en un 100%. Esto es tradicional entre los contratos, cuando yo lo que veo es que hay un óptimo que tiene que ver con un pago prospectivo y uno retrospectivo. En esencia, el parámetro tita lo que puede variar entre 0 y el mecanismo es totalmente retrospectivo, porque si yo me fijo 0, voy a pagar todo lo que esté por encima, con lo cual pierdo absolutamente el poder de incentivo, o puede ir hasta el infinito, donde se convierte en prospectivo puro y donde no hay riesgo cubierto, o sea, esta es la situación actual. Esta propuesta lo que busca es mitigar el riesgo que tiene usar un sistema, aunque esto parezca un trabalengua, ajustado a riesgo, que no genera las certezas a las instituciones para que lo que reciben como ingreso sea equivalente a lo que van a gastar. Dale. Eso en definitiva puede ser una forma de remediar el problema de información que existe a la hora de calcular las cápitas. Esto lo que busca es mitigar el riesgo resultante de todos los problemas, entre otros de información, que están en los valores que hoy me pagan. Porque a mí hoy me pagan por un valor que por mil razones yo puedo darte otras. Es probable que yo eficiente pueda tener un gasto superior al que me estás pagando. Entonces, además por problemas de información, por las ventanitas que definí, que no sé si son las más adecuadas, por haber supuesto un costo unitario constante para todos los riesgos. Entonces, todo eso hace que mi ajuste de riesgo sea mejor, porque alguien me puede decir, bueno, ¿por qué no pagas una cápita única?
porque si yo no tomo en cuenta las tasas de uso, vimos hoy que había irregularidades, o sea, yo mejoro con este ajuste, pero el ajuste puede ser tan malo que una institución eficiente pueda tener pérdidas. Entonces, la idea es comparar lo que yo estoy financiando, que es el valor de las cápitas, que tiene adentro un valor predeterminado de tantas consultas, etcétera, con lo que efectivamente observo. Si pago toda la diferencia, pasa a ser histórico y no tengo incentivo. Entonces, la idea es mitigar ese riesgo y la clave está en cuál es la amplitud de esa banda. Esa es la discusión, porque en el límite cualquiera podría estar de acuerdo y para unos la banda puede ser infinita y otros cero, y son los dos extremos posibles. Pero ese es el punto. Si eso no es razonable, imponer una restricción de usar unos valores con los cuales vos tenés que sí o sí prestar atención cuando el ajuste entre el gasto esperado y el ingreso que te están pagando, que es la cápita, quién sabe si es razonable. Una pregunta. Una vez que te pasas de la banda, es todo, te lo pagan. No, la diferencia. La diferencia te la pagan. Claro, porque si no, claro. Porque el interés de eficiencia, una vez que sabes que te pasaste, vas a todo. Bueno, ¿el tema cuál es? El tema es más complicado porque esto opera, en mi propuesta, para el conjunto de instituciones. Esto no opera. Una empresa individualmente no define el mecanismo. Yo tomo la producción sectorial y tenemos que hacer un acuerdo entre todas, que si estamos por encima, subir más. Pero además acordate que las cápitas te pagan el gasto promedio, con lo cual en realidad no hay ganancia posible, porque ponerle que hacen un acuerdo todas las empresas, todas estaban por encima y deciden, primero, pueden operar más que lo que es necesario, o sea, tienen la capacidad de inducir demanda. ¿Tá? Y todas crecen. ¿Cuál es el incentivo si a mí me pagan el costo medio? Porque el tema de fondo que está detrás de esto, algo que me han dicho es sí, pero vos querés un incentivo a aumentar la producción. De ninguna manera, porque esto se dispara cuando todas las empresas en conjunto. Entonces, aquí lo lógico es, si se hace un acuerdo, si yo soy una empresa, es esperar que todos lo cumplan y yo lo violo el acuerdo. Entonces, en segundo lugar, si lo cumplen todos y ganan, el valor de las cápitas como están definidos, reflejan el costo medio, con lo cual no hay ganancia. Y en tercer lugar, presupone decir que yo tengo la capacidad de inducir demanda en cualquier ocasión. Con el tema de las cesáreas hay una discusión bien profunda donde supuestamente hay inducción de demanda, pero me parece que no es tan fácil en cualquier producto inventar o incrementar la producción en forma espuria. Si vos te planteás como empresa, agarras y decís, bueno, en vez de tener 10 pacientes por hora, voy a poner 15 pacientes por hora y a cada uno le dedico tantos minutos. Ahí doblas la cantidad de consultas y te pasás por la raya, pero... Claro, pero el tema ese es la calidad, lo que yo decía, vos tenés acá, cuando tenés un pago prospectivo, el problema es que vos podés estar tendiendo a tener más producción con los mismos recursos, es decir, bajar la calidad. Entonces, se supone, los tiempos de consulta, justo el ejemplo, más allá del ejemplo, yo sé que lo que vos decís es más general, pero el tema del ejemplo está pautado y supuestamente hay controles de cuánto dura una consulta. ¿Tá? Es más, se cambió y se incrementó últimamente, pero, a ver, puede estar pautado y se puede no cumplir. Por eso es que no es fácil. Cuando yo genero un incentivo a la eficiencia, automáticamente se me resiente potencialmente la calidad. ¿Tá? Y si vos me preguntás en Uruguay cómo estamos para evaluar la calidad, pésimo. Entonces, estamos en problemas en ese sentido. Pero siempre es aleatorio, a veces te va bien y a veces te va mal. ¿Por qué tendríamos, si esto es completamente aleatorio, por qué? Porque en el año, claro, es aleatorio, pero si ponerle... Te va bien, te va mal, o sea, el riesgo. Claro, pero el tema es, pero está bien, pero el riesgo, ¿quién lo compensa? Pero además, Tu negocio. Sí, pero cuando vos tenés riesgo, a vos te compensan. Cualquier aseguradora, cuando vos te cobra, ¿cuál es el negocio? La cápita pura más el desvío estándar para cubrir de esa pérdida. Porque, ¿cuál es el punto? Ese argumento me lo han dado porque a veces pierdo y a veces gano. El punto ¿cuál es? Cuando yo calculo la cápita, ¿puedo escribir el pizarrón ese? Sí. Cuando yo calculo la cápita, yo puedo tener un sesgo, porque lo que está en tu razonamiento implícito es que hay una compensación. Supongamos que yo tengo... Esto es para escribir, ¿no? ¿Está? Que la cantidad de consultas es 12, se distribuye en forma normal y vos me decís, voy a tener acá y acá. El tema es que si yo cuando saqué la foto estoy acá, sistemáticamente voy a estar perdiendo en promedio.
Porque vos estás presumiendo, me parece, en el razonamiento, esto me parece el Poder Ejecutivo, que se compensaban, pero vos tenés un valor teórico de la cantidad de consultas, que es este. Yo saqué una foto una vez, esta vez la saqué en el 2006. ¿Qué pasa si la foto me quedó acá? Pero entonces el problema es cómo estás haciendo una actualización de la información. Claro, pero si vos... El problema es la información. No, pero Flavia, ponele que yo te compro y te digo, entonces actualizo todos los días. Si actualizo todos los días, se transforma en histórico. Bueno, Entonces, no sé si todos los días. bueno, pero lo que no importa. ¿Por qué esto funciona? Porque pasa lo mismo que cuando vos fijas una patente, el espacio. Vos tenés que dar una ventanita en la cual el incentivo funcione. Esto es lo mismo. Ponerle todos los días fue ridículo. Vos pones 5 años. Entonces vos, o 3 años, eso se está discutiendo ahora, el periodo es 3 años. Entonces vos de 0 a 3, si tenés eso fijo, funciona el incentivo, porque sabés que por 3 años, pase lo que pase, voy a tener ese pago prospectivo. Claro, a los 3 años voy a tener que rever porque si saqué mal la foto o porque cambió la probabilidad, pero este periodo, yo te dije al otro día para jorobar, pero lo que te quiero decir es que, porque esto de prospectivo o retrospectivo tiene que ver con el lapso, la ventanita que vos te fijes. Si lo fijás todos los años, ya deja de ser retrospectivo, porque lo ves cuando todos los años. La gracia de esto está, al igual que con las patentes, que yo tenga una ventanita en la cual me digan, durante esta ventanita tengo determinadas ganancias y me comporto así. Y esto es lo mismo. Entonces, la discusión acá, para que sea prospectivo, es que tengas una ventana de tiempo razonable. Para algunos 5, para otros 8, para otros 3. Lo que hoy está en la mesa, por eso esto se está discutiendo, la ventanita, es 3 años. Y si durante 3 años yo saqué la foto acá, la pregunta si vos sos de Poder Ejecutivo, ¿y si la sacaste acá? Pero no hay problema, yo tengo que generar un mecanismo que asegure la sostenibilidad, porque lo que pasa, si yo la saqué acá y pongo a funcionar el sistema, voy a tensionarlo, o las empresas o bajan la calidad o tienen déficit. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso por definición hace que sus ingresos sean menores que sus egresos, no hay otra. Entonces, o bajás la calidad o tienen déficit. Digamos, ¿qué elementos pueden usar para poder calcularlo? A ver, ahí estoy absolutamente abierto a discusión. El primero que te digo, por aquello de que 2 desvíos estándar en relación a una variable aleatoria capturan una buena parte de lo que debería caer si es la distribución normal, en principio 2 desvíos estándar. De la variabilidad que tiene es eso en el pasado. Pero estoy lejos porque esto lo planteé y así lo planteé rebotó, con lo cual discutir la amplitud de la banda es sintonía fina. Ojalá llegue a ese punto, pero ojalá porque yo creo que obviamente lo estoy planteando porque creo que tiene debilidades, pero que mejora, que se puede perfeccionar sin duda, pero que no genera incentivos a la sobreproducción, no lo genera, porque eso implicaría acuerdos colusorios de 39 empresas sostenibles, implica que hay rentabilidad que no la hay en el sector, y además lo que me pagan son el margen. Claro, si estoy por arriba y me voy más para arriba, pero recupero los costos medios. No veo incentivo, la verdad. ¿Qué incentivo tienen las empresas para mantener la calidad? Porque, por ejemplo, ahora la española abre sus puertas y dice, vengan todos los socios que quieran, entonces ahora en vez de atenderte en un mes vas a tener el profesional, vas a atender en 3 meses. Digo, y nadie va a regular eso tampoco. Entonces, para ellos, cuanto más pacientes, mejor, y van a ganar más y se van a desviar, pero la calidad no te la nadie. Estamos en problemas. No hay controles de calidad adecuados, totalmente de acuerdo. Atado a lo que vos decís, ¿cuál es el incentivo del español? Yo quiero problematizar con esa frase y seguir. En otros sectores de actividad es fácil identificar los dueños. ¿Tá? Y hay un dueño, si vos querés, capitalista, que tiene un objetivo que es el beneficio. Estas instituciones, yo no digo que no tengan dueño. La imagen del dueño que tú mencionas está más difícil de encontrar. Entonces, o pueden tener muchos con distintas motivaciones. Con lo cual, es difícil poder responder tu pregunta. Como decías, vos me dijiste, ¿qué incentivos tiene la española? Yo digo, ¿quién es la española? Si vos me decís, ¿qué incentivos tiene el gerente o los dueños de tal banco? Lo tengo claro. Estas instituciones, desde el punto de vista de los derechos de propiedad, eso se abre otra discusión interesantísima para mí, que tiene que ver con quiénes son los propietarios de estas instituciones. Están bastante encubiertos. Si yo te pregunto quiénes son los dueños, seguramente no sepas de estas instituciones. En algunas formalmente son los socios, en otras tienen un grupo de médicos que las formaron.
y creo que eso tiene que ver con entender la toma de decisiones. Pero el tema de calidad está abierto. Acá yo no planteé porque me acoté a problematizar con el tema de las cápitas, pero el tema de calidad es el tema de las metas, la propuesta que un grupo de gente, pero en la cual yo me sumo, estamos haciendo, es que las metas son el instrumento para la calidad. Actualmente hay una comisión entre el Poder Ejecutivo y las empresas que tiene en su agenda un tema que es eficiencia y calidad. Porque ustedes también me podrían haber dicho, esto es validar los gastos observados y la eficiencia, o sea, esa es una discusión muy importante. Cuando yo estoy con un sector regulado, más allá de que yo mantenga constante por 3 años, saqué la foto hoy, y la foto hoy la saqué eventualmente con ineficiencia y con problemas de calidad. ¿Cómo hago para ajustar esa foto y no validar eventuales ineficiencias y no validar problemas de calidad? Porque capaz que la cantidad de consultas en vez de 14 tiene que ser 25 y yo congelé en eso. Entonces, esa es otra discusión que podríamos dedicarle un tiempo a ver cómo evaluar la eficiencia y la calidad. Hay propuestas sobre la mesa para evaluar eficiencia que no nos da el tiempo hoy, pero si hay uno solo interesado, yo no tengo problema en contarles. ¿No? Pero es otra discusión muy importante. Evaluar eficiencia y calidad para no pagar, porque el problema ¿cuál es? Hoy el Estado está pagando 2 millones y pico de cápitas por mes, y estaría bueno que se preocupara por la calidad, pues está pagando eso y yo no digo que no se preocupe, yo digo que hay una ausencia de mecanismos claros y contundentes para evaluar calidad y sancionar o premiar, veamos el vaso medio lleno, premiar a los que hacen las cosas bien. Y tenemos plata, porque las metas, podemos hacer un raconto de qué es lo que financian hoy las metas, pero las metas tienen un financiamiento que se podría canalizar a indicadores de calidad claros. O sea, no habría que gastar más plata, hay plata variable que son las metas. Bien. Bueno, este es comentario sobre las metas, que complemento que ya dije, y para redondear, quisiera contarles, estos son los resultados de un trabajo que hicimos para la Banco Mundial y CEPAL. El trabajo globalmente tenía que ver con el impacto que tiene el envejecimiento en la economía, particularmente con las cuentas fiscales. Yo hice el capítulo de salud. Entonces, lo que tiene ese trabajo, simplificándolo, es un bloque importante de proyecciones demográficas de aquí, o de hace un par de años atrás, 100 años para adelante. A mí lo primero que me rechinó son proyecciones a 100 años, pero había argumentos de quien contrató para decir que era la forma de despojarse de todo las cosas más chiquitas y ver la cosa estilizada. Bueno, a mí no me dejó muy conforme, pero tampoco me pareció un disparate y acepté el desafío. Entonces hay proyecciones a 100 años, un bloque de proyecciones demográficas que yo las tomé como un dato, proyecciones del PBI, que también hizo otro equipo que yo las tomé como un dato, y yo lo que hice fue una proyección en distintos escenarios. El que les voy a mostrar ahora es el que incorpora estrictamente los aspectos demográficos. El envejecimiento de la población, si la curvita en forma de U que veíamos hoy refleja en algo el gasto esperado para esa población, si la población se envejece voy a tener más gasto. Entonces, lo que da las estimaciones, considerando estrictamente aspectos demográficos, si quieren después les digo algunos otros aspectos que van de suyo que uno podría considerar al hacer una proyección de gasto en salud para adelante, lo que da es básicamente un crecimiento del gasto en salud medido en términos del producto, porque la idea es ver los problemas de financiamiento y el producto como indicador de la capacidad de financiamiento, que va de 7,8 puntos al 2013 a 10,3 puntos en el 2100. Esa es la primera proyección, pero ese es el gasto en salud, esa es la proyección. Ese crecimiento es estrictamente efecto demografía, el envejecimiento, dada los valores relativos que hoy veíamos de las cápitas. O sea, de alguna forma estamos validando los valores relativos de las cápitas que hoy veíamos. ¿De acuerdo? Bien. Lo que más preocupa, o lo que más puede preocupar, tiene que ver estrictamente con el gasto financiado con fondos públicos. Bueno, el gasto financiado con fondos públicos implicaría un incremento adicional de fondos de 1,6 puntos del producto. Es mucho. Si esto fuera cierto, ustedes dirán, tenemos 100 años por delante. Bien, es mucho, pero eso contempla estrictamente el cambio demográfico. Yo ahora les quiero dar algún argumento para decir que hay
razones para decir que el crecimiento tendrá que ser por encima razonablemente de lo que dé la demografía. Más allá que estos números estén bien, por encima de lo que dé la demografía. Una cosa interesante es que las proyecciones demográficas dan que la cantidad de personas aquí a 100 años en Uruguay va a caer. Por lo tanto, el gasto absoluto va a caer y el impacto total va a crecer por el impacto del envejecimiento. O sea, que cuando uno ve el gasto en salud asociado a aspectos demográficos, tenemos dos aspectos. El valor absoluto, que es la cantidad de personas, y su estructura. Si la estructura se mantuviera constante, el gasto caería. Pero la estructura, si ustedes quieren ver, básicamente los cambios que prevén las estimaciones demográficas, yo acá me lavo las manos como Pilato, porque yo no las hice, pero fíjense en que si repasáramos en los hombres de 20 a 44, es el menor valor, que es el que cae en términos relativos su participación. Los que aumentan son las personas de mayor edad, esto es para hombres, para mujeres es algo similar. Por lo tanto, es razonable que la estructura genere mayor gasto. Este es el resumen. El impacto total se puede descomponer en el gasto tomando los cambios demográficos totales, que se pueden descomponer en solamente la cantidad de personas caería esto, pero el impacto de estructura incrementa esto y el neto me da ese crecimiento del 17. ¿Por qué digo yo que estimar el impacto del gasto en términos estrictamente de la demografía subestima? Voy a dar básicamente un argumento, ¿no? Que es el argumento que quizás sea menos cuestionable, aunque lo podemos cuestionar, que es el de la enfermedad de costos de Baumol. Habitualmente uno observa, y Uruguay no es una excepción, que la evolución salarial de los distintos sectores de la economía están alineados. Cuando un sindicato pide un aumento, si ve que el otro pidió, hay cierta alineación en los incrementos salariales. A su vez hay sectores de actividad que tienen ganancias de productividad. En los sectores de actividad donde hay ganancias de productividad, esos aumentos salariales pueden no causar incremento de costos, pero si yo tengo incrementos salariales sin incrementos de productividad, lo que tengo es un incremento de costos. Lo que dice, y lo digo así como para abrir la discusión si alguien quiere problematizar la llamada enfermedad de costos de Baumol, es que en los servicios donde observamos menores evoluciones en la productividad que en los sectores de no servicios, en los sectores de servicios observan menor evolución de la productividad, y el último libro de Baumol lo que dice, eso es lo que explica que las computadoras cada vez salgan menos y los servicios de salud cada vez salgan más. Que la tecnología se incorpora en la producción, en este caso que estamos poniendo el título del libro, en las computadoras, de forma que la productividad incrementa y caen los costos unitarios. En el servicio de salud la productividad no aumenta, y el tema es que si los salarios, porque esa es la otra pieza del razonamiento importante, están alineados con los de la economía, en los cuales hay ganancia de productividad, el sector salud va a tener mayores costos por esa no compensación de uno de sus determinantes de los costos, que son los salarios, con la productividad. Entonces, esta estimación del impacto fiscal que tendría la demografía estaría subestimada, con lo cual, y esto no es nada nuevo, cuando uno ve lo que discuten los países desarrollados, tienen un problema siempre sobre la mesa que tiene que ver con el gasto en seguridad social y con el gasto en salud. Lo último, que también está vinculado con esto, el otro determinante que está sobre la mesa en los países desarrollados es que cada vez es más grande la brecha entre lo que la medicina permite hacer, porque hay un cambio tecnológico importantísimo, pero no para reducir costos, sino para hacer cosas distintas. Hoy por hoy podemos instalar a una persona un corazón artificial. El día de mañana vamos a ir a comprar un corazón de aquí, con lo cual en los fármacos, sin lugar a dudas, y todo el debate que hay en Uruguay sobre los fármacos de alto costo es un ejemplo, cada vez es más grande la brecha entre lo que se puede hacer y lo que se puede financiar. Entonces, eso tensiona los sistemas. En Uruguay lo tenemos sobre la mesa, y otra vez, otro ejemplo más, si siguen la prensa, van a ver todo el conflicto que hay con las normas que se están estableciendo vinculados a el acceso a los medicamentos de alto costo. Al principio dijiste cómo se llama esto de que no hay déficit porque la renta general, sacando como se llama el argumento ese jurídico y yendo a cómo se llama que las fuentes genuinas son las que genera el sistema sin renta. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? Está creciendo el aporte, lo que le llaman déficit, que está incrementando en formas significativas. Yo creo que se va a estancar, porque ahora te digo cuál es uno de esos determinantes.
está incrementando el aporte de rentas generales al FONASA. ¿Por qué está incrementando? Porque alguien puede decir, ¿eso vaya hasta el infinito? Podré ir, pero lo que está pasando es, cuando se incorporaron los jubilados al FONASA, las instituciones no recibieron la cápita, sino que recibieron un valor que era una diferencia entre lo que estaban cobrando por la cápita individual. Una institución tenía un jubilado por el cual recibía, supongamos, 1.000 pesos. La cápita de los jubilados es 6.000. Entonces, se hace la diferencia entre 6.000 y 1.000 y el primer año se les pagó el 20% de la diferencia. ¿Está? En el 2012. Y así año a año. Entonces, año a año se ha ido incrementando porque el Poder Ejecutivo no reconoció de una el valor de las cápitas, sino que en julio del 2016, este año, es que se consolidó el 100%. A su vez, quienes podían, los jubilados que podían entrar, tenían determinadas restricciones e iban en el tiempo entrando. Ahora, en julio de este año, se terminó y todos los jubilados entraron. Porque los que no querían entrar, entraron a la fuerza. Porque así lo establecía la ley. Con lo cual hubo un empuje grande en ese incremento de costos que tiene que ver con la entrada de los jubilados. Los jubilados fueron demorados porque todo el mundo sabía, vos viste lo que son los valores. Entonces, la proyección a futuro no implica, esa es mi evaluación, si bien no tengo, porque vos me podrías preguntar y no lo tengo hecho, de acá a 10 años, no a 100, a 10 años, ¿qué es lo que uno puede estimar? Es más, el valor de las cápitas se está discutiendo, el Poder Ejecutivo les quiere bajar un 2%. Con lo cual, ese déficit que, hablemos de déficit, o ese aporte de rentas generales, si bien viene creciendo y es preocupación, me parece que no va a seguir creciendo a la misma tasa, porque los factores explicativos son los que creo, habría que hacer la sintonía más fina. Por eso digo, de acá a 10 años, a ver qué pasa si nos estabilizamos. Yo creo que sí, que no necesariamente va a haber problemas de que se requieran, pero a ver por qué. Porque los valores cápitas se ajustan semestralmente por una paramétrica que sigue básicamente algunos precios que básicamente están alineados con la inflación. No es la inflación, pero... Y después lo que puede pasar, ¿qué es? ¿Que entren nuevos colectivos? No. Cuando digo nuevos colectivos, jubilados, ya entraron todos los que podían entrar. Que eso fue toda una transición complicada porque antes solamente se financiaba al trabajador y ahora a toda su familia, etc. Entonces por ahí no hay ninguna amenaza. ¿Qué puede pasar? Que ingresen a la cobertura nuevas prestaciones. Es lo otro que puede pasar. El pasado tuvimos, entró salud mental, Uruguay no tenía cobertura de salud mental, entró salud mental en el 2009, no me acuerdo, 12, no, por el 2012 o 13, no importa, entró salud mental. Eso implicó un escalón en las cápitas. Entró los gastos vinculados a la interrupción voluntaria del embarazo, más costo. Hay una cosa que se llama el formulario terapéutico de medicamentos, que el listado de medicamentos al que uno tiene derecho está taxativamente definido. En general se agranda. Entonces, si entran medicamentos, se pasa el costo que se estima al valor de las cápitas. Todo eso también, incluso, yo creo que no hay mucho margen para decir, bueno, porque Uruguay ya tiene una cobertura muy generosa. Si vos vas a otros países cercanos, lo que tenemos nosotros derecho con la cobertura del FONASA es bastante generoso. Vos me podés decir, qué poco preciso, poco generoso. Tenemos una cobertura, si vos te internás, para empezar, no pagas un peso. Si tenés copagos en la atención ambulatoria. Si vos vas a un CTI y estás 100 días, te cubren 100 días. Tu único problema puede ser que te saquen porque estás gastando mucho en forma inadecuada. Pero si no, tenés toda la atención sin pagar un peso. Todo el proceso de embarazo, salvo las consultas, o sea, me cuesta pensar de que haya una demanda insatisfecha muy importante que se pueda cubrir ahora y que eso pegue otro escalón. Entonces, el resultado de la transferencia de rentas generales que tenemos hoy, me parece que no hay razones para pensar que crezca más en términos constantes. El mismo cambio demográfico debería, ¿no? Sí, pero hace años, claro. Eso es una muequita, claro. Sí, no, sin duda. Pero esa es la muequita, claro, fíjate, claro. Bueno, ese es el problema que tiene, los tres problemas que cualquier sector, cualquier país tiene con la salud es el envejecimiento de su población, la tecnología que permite hacer cada vez más pruebas. Antes la imagenología eran placas, ¿tá? Ahora van y por las dudas te sacan una tomografía y una resonancia, por las dudas. Antes una resonancia era si poco menos estabas muriendo. Entonces, esto lo estamos discutiendo con los médicos de cómo cambió la práctica médica. Las pruebas imagenológicas, antes lo máximo era una placa, ¿tá? Entonces, cada vez la tecnología permite hacer más cosas,
pero también genera mayores desafíos. Pero de aquí, por eso digo, una cosa es proyectar a 100 años, o los problemas que yo te decía de la enfermedad de costos, pero de aquí a los próximos años, no veo ahora un nubarrón que vos me digas, ya entraron los jubilados. Cuando digo ahora es el fin de este ejercicio, porque hubo cambios importantes ahora en julio de este año. Entraron todos los jubilados que no habían entrado y se pasó a pagar el 100% de la cápita de los jubilados en julio de este año. Entonces, recién en este año vamos a tener un ejercicio normal. Y a futuro lo que puede pasar es catástrofes, creo que no. Sí, el envejecimiento va a ir lentamente en 100 años, supuestamente generando los logaritmos que yo planteé, si esas estimaciones están bien hechas. Tener los problemas de eventual incorporación de nuevas coberturas al PIA, que es el Plan Integral de Atención a la Salud. Es el listado porque cada uno de nosotros, si estamos afiliados al FONASA, tenemos derecho a determinadas prestaciones. ¿Ya? Eso está establecido en lo que se llama PIAS, el Plan Integral de Atención a la Salud. No es que a la marchanta tengo derecho a todo, no, está establecido. Pero si ustedes van a ver que es bastante, quedan pocas cosas afuera. Claro, cuando ustedes que escuchan a veces en la radio es porque hay algunos fármacos que todavía no se empezaron a usar aquí, que no están validados y que la industria muchas veces los pone sobre la mesa, pero claro, son buenos, pero hay que ver si se pueden financiar. Y esas son las tensiones, la tecnología, la demografía. A ver, en su momento hubo un empujón grande, pero no en esto de las cápitas, pero por ejemplo en ACE, porque los sueldos, ¿verdad? Hay elementos que uno puede anticipar, estaban totalmente desfasados, hoy por hoy están igualados básicamente con el sector privado. Entonces, no hay algo que yo vea ahora, me puedo estar equivocando obviamente, que diga, bueno, esto va a seguir con la misma velocidad de crecimiento que vino hasta acá. No. Porque hay eventos puntuales que supuestamente se agotaron. Ya ni más, ya los que entraron todos. Los sueldos de ACE ya están equiparados con los del sector privado. Prestaciones, capaz que se incorpora alguna. No sé cuál. No hay ninguna sobre la mesa que se esté discutiendo. Que yo sepa.